Como os dije al principio, tenemos con nosotros a Noelia Silva Liaño, a la cual estamos muy agradecidos porque, como os he comentado anteriormente, del sábado hasta hoy, se lo dijimos el sábado, y ella pues ha aceptado la invitación y la verdad porque hemos tenido, como os he dicho, el problema con la anterior ponente que le surgió el viernes. Así que se lo agradecemos, nos va a contar su experiencia personal y que siempre es importantísimo tener, saber cómo lo viven, y en fin, y muchos de los que estáis aquí, si tenéis familiares o sois algunos pacientes, os sentiréis identificados. Venga, muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos. Yo voy a contar mi experiencia, intentar resumirla y clarificarla lo mejor posible. En los últimos 4 años y medio, que es cuando yo empecé con el daño cerebral. Y voy a intentar contar la experiencia y después contar cómo el deporte me ha ayudado con el daño cerebral y dificultades que he encontrado en estos años para que el deporte me pudiera proporcionar esa ayuda. Tengo 41 años. Resumiendo un poco mi trayectoria vital, yo soy bióloga especializada en ensayos clínicos, soy también fotógrafa, y cuando tuve el daño cerebral estaba preparándome para ser profesora de inglés para personas angloparlantes. Ninguna de estas últimas dos cosas, ni la fotografía ni la docencia, he podido llegar a desarrollarlas por las secuelas que me ha dejado el daño cerebral. La fotografía estoy empezando a retomarla, lo de la docencia, bueno, va a ser un poco más difícil. Entonces, yo he tenido, considero para mí, dos etapas en mi daño cerebral. Una fue en 2021. A mí me detectaron un tumor. Bueno, yo he tenido cáncer cerebral. Actualmente sigo en vigilancia tratamiento porque me operaron la última vez el año pasado. Me lo detectaron a finales del año 2020. Me operaron 3 veces durante el año 2021. A principios de 2021 y en verano de 2021 otras 2 veces. Las primeras 2 veces yo estaba bastante bien, más allá de las secuelas un poco más generales de una cirugía. Después de la última cirugía, cuando yo empecé a notar las secuelas, que básicamente fueron secuelas vestibulares, porque mi cirugía fue en la zona cerebelosa, y estuve varios meses sin poder moverme, sin vomitar, sin marearme, hasta que, bueno, viendo que mi cuerpo se fue adaptando a ello. Y es cuando empecé realmente con la rehabilitación, gracias a mi neurólogo, porque los cirujanos simplemente me decían que, bueno, que eran secuelas normales y que ya se pasarían. Y yo no entendía que fuese normal que no pudiese moverme sin vomitar y que no pudiese hacer nada para ello más que esperar, esperar, esperar. Así que cuando dejé de vomitar, pues al día siguiente prácticamente me crucé la acera al polideportivo que estaba enfrente de casa y me puse a hacer cosas por mi cuenta, por hacer algo, porque el neurólogo me habló de la neuroplasticidad. Y me dijo la importancia de empezar la rehabilitación lo antes posible para que, bueno, él me lo explicó de una forma muy entendible. Me dijo que yo había perdido X número de neuronas en la operación de mi cerebelo y ahora las neuronas que quedaban alrededor tenían que aprender a hacer las funciones que hacían las que ya no estaban. Y que eso era la neuroplasticidad y que había que entrenarla y trabajarla. Cuanto antes, mejor. Así que me fui al polideportivo sin saber muy bien qué hacer.
Y además empecé a hacer una rehabilitación privada por mi cuenta porque no conocía el recurso de CEADA. Entonces, bueno, yo lo que hacía era ir a la piscina. Esta historia siempre la cuento porque es un poco, bueno, distendida. A mí me gusta contar todas mis historias de toda esta aventura de forma distendida, porque además tengo un sobrino chiquitín que lo ha vivido todo estos últimos años, como su tía ha dejado de poder jugar con él de forma normal o de poder hacer, ha desaparecido por momentos, ha vuelto a aparecer, y entonces, bueno, intento contárselo de la forma más distendida y cercana posible para que él lo entienda bien y digamos que le quite gravedad y preocupación. Entonces, bueno, yo me iba a la piscina y me ponía a dar vueltas en la piscina porque para mí, a dar vueltas sobre mí misma, para mí era el entorno de mayor seguridad estar en la piscina porque si me mareaba y me caía, bueno, entendía que alguien iría a rescatarme, ¿no? Entonces, como mi mayor problema era que al hacer giros yo me mareaba mucho, pues pensaba que si me ponía a hacer giros y giros forzados, mis neuronas aprenderían a girar otra vez bien sin marearse. Entonces, bueno, un monitor ahí de la piscina, como me veía que yo iba todos los días a dar vueltas hasta marearme, un día se me acercó y me preguntó que por qué hacía eso. Yo le dije lo que me había pasado y él me dijo que, bueno, que había una fundación en el polideportivo que se dedicaba a hacer deporte adaptado para personas con parálisis cerebral y daño cerebral. Y a la semana siguiente estaba rehabilitándome con personas que sabían lo que yo tenía que hacer y con una orientación con la que sigo 3 años después. Entonces, bueno, para mí esa fue mi primera etapa. Ahí empecé a hacer la rehabilitación, a hacer deporte y cuando ya estaba todo fluyendo bastante y yo sentía que estaba volviendo a recuperar un poco, a volver a la rueda de la vida, de la que sentía que me había bajado de forma bruta, eh, me detectaron un segundo tumor. El verano pasado me volvieron a operar en otra zona. Tuve secuelas diferentes que para mí han sido más incapacitantes que las primeras. Eh, las secuelas principales han sido visuales. Me afectan, bueno, tengo mi anopsia en el lado derecho, me falta el campo visual del lado derecho, mi periferia derecha. Eh, tengo, creo que más o menos me la han diagnosticado como alexia. Es imposibilidad de leer. Bueno, os lo voy a intentar ahora explicar con un ejemplo que yo me he hecho a mí misma para intentar explicarlo, porque es una cosa que me resulta muy complicada de explicar para que la gente lo entienda. Y además tengo diplopia también, que es, bueno, visión doble. Y todo eso para mí es bastante incapacitante para la vida que yo tenía antes, porque me dificulta mucho el dedicarme a la fotografía, me dificulta mucho empezar mi carrera como docente porque no puedo leer bien. Y bueno, prácticamente pues cualquier tipo de trabajo ahora mismo. Eh, Esas son mis secuelas generales que son invisibles, porque si yo no lo cuento, pues nadie sabe que no puedo leer. Soy una persona de 41 años que sabe leer. Nadie sabe que yo veo doble y nadie sabe que yo no puedo ver por aquí hasta que las cosas no están aquí. Y entonces pues me asusto porque no veo las cosas venir. Eh, en- ¿Qué más? Quería explicaros lo de la alexia, porque para mí es el daño invisible más difícil
de entender yo y de hacer entender a la gente también, ¿no? Porque si a mí me cuesta entenderlo y explicarlo, pues, y yo lo sufro, pues a la gente que no lo sufre es muy complicado. Eh, para mí, o sea, yo puedo leer, a mí según me han explicado, yo lo que he perdido, yo leo ahora mismo como un niño que está empezando a leer. La lectura al final es un código que nosotros aprendemos a descifrar para poder leer. Eh, entonces, yo he perdido como la conexión entre mi cerebro y mi visión para poder hacer esa decodificación y poder leer como lee una persona adulta. Entonces, yo lo que yo no puedo leer una palabra de golpe ni una frase de golpe porque tengo que ir descifrando el código sílaba a sílaba, igual que aprende a leer un niño. Yo sé que una C es una C, que una A es una A, que una C y una A se lee K, que una S y una A se lee SA y que todas juntas se lee casa. Eso lo sé, pero no puedo ponerlo en práctica de forma ágil, digamos. Entonces, para mí la comparativa, yo intento explicarlo diciendo que yo antes, o sea, cuando nosotros leemos de forma normal, sin ningún problema, digamos que nuestro cerebro y nuestra fonética están conectadas por una autovía y que ahora mismo entonces la información va a 120 kilómetros por hora y llega rápidamente de nuestro cerebro a nuestra boca y a nuestra visión y por eso podemos leer rápidamente y no tenemos que ir leyendo letra a letra, sílaba a sílaba, sino que podemos leer las cosas de golpe con una visión general. Y en mi caso, lo que yo siento que me pasa es que yo puedo llegar al destino, pero no puedo ir por una autovía. Mi autovía está cortada por obras y tengo que coger carreteras secundarias y entonces en vez de ir a 120, pues puedo ir a 50. Entonces voy a llegar, pero me va a costar más esfuerzo, más cansancio y más tiempo. Entonces yo, bueno, no sé, espero que así entendáis la sensación que yo tengo cuando leo, porque yo muy voluntariosamente pues me he escrito aquí un montón de notas y cuando las estaba escribiendo estaba pensando, vale, pero luego no las voy a poder leer bien, entonces, porque es muy extraño escribir, porque yo puedo escribir sin ningún problema, pero las propias cosas que yo escribo luego no puedo leerlas bien, ¿no? Entonces es más frustrante todavía, es como, pues si yo lo he escrito debería poder leerlo, pues tampoco, me cuesta mucho. Es verdad que después de 10 meses de la operación he mejorado bastante con todas las terapias que hago y con el paso del tiempo también y esforzándome mucho en leer porque para mí leer era una de mis principales, bueno, lo sigue siendo, aficiones. Eh, y durante varios meses no quise leer porque me negaba a leer si no podía leer bien como antes, porque leer era como un sufrimiento en vez de un disfrute. Hasta que lo acepté y lo asumí y empecé a poder leer pues libros de niños pequeños de 3 líneas, después un libro de hojas de 3 líneas de 10 hojas de 20, después novelas adaptadas. Que normalmente son adaptadas para personas con problemas visuales, pero bueno, a mí me venían muy bien porque tenían la letra más grande, más separada, con menos información y empecé por ahí. No lo disfrutaba igual, pero me está llevando, pero es el camino para poder llegar a leer, aunque me han dicho que no voy a poder leer como leía antes, pero bueno, no termino de creérmelo, así que yo sigo en ello. Eh, entonces, bueno, así, bueno, ahora que sabéis esto, pues me puedo sentir un poco menos mal al tardar más en ver las notas, lo siento, Em, para que intentar que no se me escape nada de lo que quería contar.
Vale, pues os quería seguir hablando de mi experiencia. O sea, esto, digamos, son mis principales secuelas. Bueno, luego está que justo cuando he entrado, ella estaba hablando de la fatiga cognitiva y de hacer cualquier actividad normal y sentirte eh, destrozado y estar al día siguiente y decir, no sé qué me pasa si no he hecho nada, y es todo lo que has hecho el día anterior. He descubierto lo que es la fatiga cognitiva. Yo había practicado antes deporte, competí durante 15 años al poli en mi primera juventud. Eh, y yo nunca había experimentado físicamente el cansancio, la fatiga que noto cognitivamente, pues cuando estoy leyendo, por ejemplo, y quiero leerme 10 páginas de un libro y es agotador. Y además las secuelas se agravan cuando te agotas, porque ya no, tu cerebro no puede destinar la misma energía que tenía al principio para yo poder corregir la diplopia, que simplemente, bueno, nosotros vemos por una imagen por cada ojo y vemos solo una imagen porque nuestro cerebro es capaz de juntarlas. Entonces, cuando ya estás muy cansado, ya a mí un ojo se me va para allá, el otro para allá y ya no soy capaz de juntar las imágenes y ya lo doy por perdido hasta el día siguiente, con suerte, si he descansado bien. Y igual la fatiga cognitiva al final cansa mucho, o sea, da mucho sueño, tú sientes que tu cuerpo y tu cerebro se apagan y hasta que no lo recargas otra vez no puedes hacer nada. Para mí es mucho peor que la fatiga física en mi experiencia. Eh, Más secuelas. A ver, perdón. Ah, esto me parece muy importante. Bueno, es que no sé tu nombre, pero estabas hablando de... No, tu nombre. Del taller de Aurora y del taller que da. Yo he sido usuaria del taller de Aurora estos últimos 3 meses. El taller terminó justo después de Semana Santa. Ha sido maravilloso porque, bueno, éramos como un grupo de 10 o 12 personas que hablábamos de toda nuestra experiencia con el daño cerebral invisible y era como nuestro entorno de seguridad, digamos, y de comprensión. Eh, y teníamos muchos puntos en común acerca de las secuelas, de secuelas físicas, de secuelas sensoriales, pero también de secuelas sociales, porque al final las secuelas, tanto físicas como cognitivas, como sensoriales, a mí, y yo creo que a toda la gente que tiene daño cerebral invisible, porque lo contábamos en el taller, nos llevan también a secuelas de tipo social. Por ejemplo, a mí con el problema de la lectura, eh, me empezó a costar mucho y me sigue costando mucho utilizar pantallas y leer mensajes en un teléfono móvil. Ahora que todos utilizamos WhatsApp para todos y tenemos 1000 grupos, nos bombardean la información y yo sentía que me perdía las cosas todo el rato porque si de repente tenía 50 mensajes nuevos en un grupo en el que simplemente teníamos que quedar para alguna cosa, yo ese mensaje me lo perdía porque entre tanta información no era capaz de distinguir dónde estaba la información que yo necesitaba y al final me generaba tanto estrés que yo dejé de utilizar el móvil, le cogí mucha manía al móvil, se las sigo teniendo, aunque ya me voy reconciliando un poco porque me estresaba mucho intentar enterarme de las cosas. Pedía a la gente que me mandara audios
que me resultaba fácil de enterarme así, pero claro, al final todos vamos tan acelerados y tan corriendo y todo que una vez, pues normalmente la gente se da cuenta, pero después es difícil como que todo el mundo, y es entendible que todo el mundo se acuerde de mandarte audios y no escribirte parrafadas de mensajes que yo tardo 3 horas en descifrar y al final pues me perdía cosas y la gente me decía, pero si lo dijimos el otro día, pero si lo, y yo ya, pero es que no puedo. Mi estrategia que he conseguido desarrollar es como, bueno, si dentro de todo lo que pone en el chat, yo lo que quiero saber es qué día y a qué hora hemos quedado para tal cosa, buscar números entre todos los mensajes y entiendo que ahí estará la fecha y la hora. Entonces, bueno, te vas adaptando y vas aceptando las cosas y te vas adaptando a ellas. Otra de las secuelas sociales de las que hablábamos en el taller era sentir que teníamos el síndrome de la impostora, del impostor, eh, porque claro, como lo que nos pasa no se ve, eh, sientes que te tienes que estar justificando todo el tiempo y dando explicaciones de todo lo que haces y de todo lo que te pasa. A mí me pasa, por ejemplo, yendo en transporte público y especialmente en una ciudad como Madrid, en la que estamos, que es una ciudad muy demandante, es una ciudad con mucha gente, con un ritmo altísimo, con agobio, mucha competitividad y a mí eso me genera una pérdida de energía increíble, bueno, seguramente a todos. Y entonces, claro, yo quería, cuando voy en el metro, si es un trayecto muy largo, pues quiero ir, por ejemplo, sentada, porque además, si vas de pie en el metro, que todos los conoceremos, no es que vayas de pie tranquilamente, es que vas de pie estrujándote entre 1000 personas más y es muy agobiante. Entonces, el problema de la hemianopsia, la visión doble, los estímulos visuales, auditivos, también fatigan mucho y también cansan y también dificultan mucho. Y claro, yo si encontraba un sitio me sentaba, pero me sentía mal, porque digo, la gente pues estará pensando, esta chica que es joven, que aparentemente está bien, ¿por qué se sienta? ¿O por qué no cede el sitio? Bueno, evidentemente si yo veía a alguien que estaba peor y nadie le cedía el sitio, se lo cedo, ¿no? Pero te sientes, ¿no? Como yo no me sentaba a gusto, no me siento en el metro a gusto o en el autobús por eso, ¿no? Porque siento que, bueno, si en verdad tampoco me pasa nada, ¿no? Si no estoy, no me falta una pierna, puedo estar de pie, sino, ¿no? Y entonces, bueno, ese como síndrome del impostor, ¿no? Porque eso, tienes que estar justificando todo el rato que necesitas hacer esto por esto, lo otro no por lo otro y que te pasan cosas. Y también eso es agotador. En el taller llegamos a la conclusión de que llega un punto en el que ya te da igual y dejas de dar explicaciones y simplemente dices sí o no y ya está. Pero a mí todavía me cuesta. Eh, eh, También pierdo el hilo muchas veces. Antes lo perdía y lo recuperaba, o sea, desde siempre, pero ahora lo pierdo y muchas veces ya ni siquiera lo recupero. Eh, ah, sí, bueno, también todo eso para mí ha derivado en cierta presión social en ciertos momentos. Yo lo asocio mucho eso a la sociedad en la que yo tengo que vivir, que si viviera en otro sitio en el que vivimos 100 personas a otro ritmo, creo que no tendría estos problemas, pero tengo que vivir aquí y tengo que adaptarme aquí. Y para mí ahora mismo la sociedad en la que yo tengo que vivir es muy, muy agresiva. Yo tengo el hándicap, además, de que cuando yo tuve el daño cerebral, yo vivía en Reino Unido, estando aquí de vacaciones, a mí me detectaron el tumor, ya no pude volver a Reino Unido,
fue en medio de la pandemia, yo estaba allí en un ERTE. Además, justo cuando me operaron en enero, entró en vigor el Brexit, con lo cual todas las condiciones legales cambiaron también y laborales. Yo tardé 2 años casi en poder volver allí, a Reino Unido, más que nada porque tenía todas mis cosas ahí, hasta mi ordenador, porque nunca pude volver a por ellas, ni podían mandármelas tampoco por culpa del Brexit. Tenía que ir yo personalmente a por ellas. En mi situación económica y laboral, ahora mismo a mí me genera también mucha ansiedad, porque yo no tengo ahora mismo ya derecho a paro, porque ya lo tuve en su momento aquí en España. Tampoco lo tengo allí, porque allí no coticé el suficiente tiempo. El Brexit ha complicado también este tipo de cosas. Y además, aquí no tengo reconocida ninguna incapacidad laboral. Me la han denegado dos veces, alegando que puedo realizar cualquier tipo de trabajo y que no tengo restricción para realizar ningún tipo de trabajo. Tampoco tengo discapacidad suficiente como para poder acceder a ninguna ayuda de ningún tipo, o sea, no económica, sino simplemente orientación, ayuda laboral, o simplemente yo quiero volver a trabajar. Tengo 41 años, no, y soy una persona bastante activa y no quiero tener una pensión, digamos. Pero sí que necesito cierta ayuda. Entonces me encuentro en una situación en la que realmente no sé qué hacer, y por suerte mi familia y mi entorno más cercano pues pueden ayudarme, pero creo que es un vacío bastante importante. Como ya os habrá estado contando, he olvidado tu nombre también, Belén, acerca de la justicia y el daño social invisible, ¿no? Porque es como que eh, no es que lo que mucha gente dice, que lo que no se ve no existe. Existir existe, pero claro, no nos damos cuenta de ello porque, o sea, es obvio porque no lo vemos hasta que no te pasa o no lo tienes muy cerca de ti. No te das cuenta de ello y no reaccionas. Entonces, el trabajo que está haciendo Belén en el ámbito de la justicia, o el trabajo que está haciendo aquí la fundación que hace deporte en CEADA, y otras fundaciones en otros ámbitos, para dar visibilidad al daño cerebral invisible, para que sea algo que se normalice y se integre en la sociedad, y se vea. Es verdad que es muy difícil y espero que en algún momento se logre, pero para que se vea como todas las enfermedades o secuelas que son evidentes, porque todo el mundo sabe que alguien que va en silla de ruedas tiene una discapacidad, pero no que una persona que tiene un daño cerebral invisible tiene una discapacidad. Entonces, ni siquiera cuando tú vas a un tribunal te lo ven o te lo tienen en cuenta para darte ningún tipo de discapacidad, o atender las necesidades que tengas en ese momento, que para mí son temporales, o sea, son permanentes, pero son temporales, porque yo las querría como para volver a esa rueda de la vida de la que me he caído sin querer. Querría pues ese apoyo y esa ayuda, eh, para poder llegar. Yo siempre he pensado que ahora mismo me encuentro aquí respecto al nivel de la sociedad, y mucha gente, yo creo que tiene el prejuicio de que con las ayudas sociales te ayudan a estar aquí.
no te ayudan a estar aquí, te ayudan a estar aquí otra vez, porque te has caído un poco y necesitas levantarte para volver a estar donde estabas. Porque yo he escuchado a gente acerca de las ayudas de la discapacidad decir, pues qué morro, ya me gustaría tener también este reconocimiento para poder trabajar 4 horas en vez de 8 y que me paguen, o para poder trabajar 3 días en vez de 5 días y que me paguen igual. Bueno, eh, evidentemente no es así. A mí me gustaría poder trabajar 8 horas en cualquier trabajo y llegar a esa equidad en la que yo me encontraba antes. O sea, no quiero ni más, pero tampoco quiero menos, porque es que al final la sociedad te lo demanda. Y es muy exigente y muy competitiva y muy agobiante. Eh, Vale, bueno, y os voy a hablar por último de mi experiencia con el deporte y de cómo el deporte me ayuda con el daño cerebral. Como ya os he dicho antes, yo he practicado deporte desde pequeña, deporte en competición y deporte por mi cuenta también. Eh, a raíz del daño cerebral, cuando me pude recuperar, quise volver a empezar a hacer deporte porque yo sabía de los beneficios que tiene y además personalmente para mí, físicos y anímicos también. Y bueno, empecé, como os he dicho antes, con la fundación practicando natación y natación en rehabilitación en piscina pequeña, que son ejercicios bueno, de coordinación y de fuerza en piscina, en un vaso de piscina pequeñito, como de enseñanza para los niños, que era lo que podía hacer en aquel momento. Eso me animó a encontrarme, me llevó a encontrarme mejor, a poder empezar a hacer más cosas. Empecé a hacer también con ellos atletismo adaptado. Y para mí, el deporte, en términos generales, me ayuda de dos formas. De forma activa con las terapias, con las terapias más que hacemos aquí, terapias de coordinación, de desplazamiento y otro tipo de terapias de deporte adaptado. Y con las terapias que hago con la Fundación fuera de aquí también, que son más deportivas y más de competición adaptada. Me ayuda también de forma emocional muchísimo porque yo he vuelto a poder competir. El año pasado empecé a jugar a fútbol con ellos, que yo no había tocado un balón de fútbol en mi vida. Eh, lo he tenido que dejar este año por la última operación, espero poder volver pronto. Pero bueno, el poder compartir con más gente, el poder ver que podemos hacer las cosas, bueno, pues todos los valores que transmite al final el deporte y el deporte en equipo a nivel emocional, eso te da un subidón de energía que es súper importante, no solo a nivel físico. Y luego también de forma pasiva, os pongo un ejemplo que me pasó justo esta Semana Santa. Fui a escalar a un rocódromo con mis dudas, porque yo había ya probado un par de veces, hacía 2 años, antes de esta última cirugía. Me gustó mucho. Fui a probar eso hace un par de semanas con todas mis dudas, porque claro, yo pensaba, bueno, entre el problema vestibular a la hora de subir en altura o de tener que hacer cambios de dirección al mirar para un lado, para otro, el problema de la hemianopsia, que para buscar los agarres me voy a tener que girar más de lo normal, al girarme más de lo normal me voy a marear más, el problema de la visión doble. Entonces, bueno, era bastante reticente a intentarlo, pero dije, bueno, llevo un arnés y hay tantísima gente aquí debajo que si me caigo encima de alguien, así que tampoco pasa nada. Y que para eso estamos en Madrid y tiene que haber gente de todas partes. Y entonces, bueno, probé y no me pasó nada de todo lo que yo tenía miedo que me fuese a pasar. Ni me mareé, ni me acordé de que no veía por un lado, ni me acordé de que veía doble. No, o sea, fue súper emocionante porque lo que pasó es que estaba tan concentrada en la escalada,
en buscar la estrategia para subir, los agarres para subir, en no caerme, en poder llegar hasta arriba, en seguir la vía adecuada, porque bueno, hay vías de varios colores y se supone que tienes que ir subiendo siempre por el mismo color sin cambiarte de color. Estaba tan concentrada en todo eso que no me di cuenta del resto. Entonces, para mí eso fue como lo mejor de haber podido escalar. Y darme cuenta de esa ayuda pasiva. Yo digo que es pasiva porque al final no era una ayuda física, ¿no? Sino que me ayudó en ese sentido a olvidar el daño cerebral por un momento, porque tenía toda mi energía cerebral concentrada en otra cosa que era mucho más divertida. Luego también, bueno, he descubierto aquí en el CEADA, en las terapias de coordinación, el tenis de mesa, que me ayuda muchísimo con la hemianopsia, porque, bueno, todos los médicos ya de todas las especialidades que he ido preguntando a todos ya me han confirmado que la hemianopsia no se cura, y que lo que tengo que hacer es adaptarme a ella. Y bueno, pues en el deporte en concreto, o sea, todo el deporte, porque el fútbol también, porque al final tienes que correr cambiando de dirección y de forma rápida, buscando pelota, compañeros, etcétera, etcétera. Pero bueno, como todavía no he vuelto a practicar fútbol, entiendo que será así, pero todavía no lo he experimentado. Pero aquí el tenis de mesa sí que he descubierto que es un reto que me ayuda muchísimo, porque al final bueno, yo voy a terapia visual también. En terapia visual uno de los objetivos que tienen es que yo consiga compensar la hemianopsia calculando las trayectorias de las cosas, digamos, y calculando la distancia de las cosas por la trayectoria que tienen de forma lógica. Si algo me viene aquí, pues en algún momento estará aquí. Y para eso, el tenis de mesa me está ayudando muchísimo, porque al final es un estímulo muy rápido que cambia mucho de dirección, y la mayoría de las veces me como la pelota, doy al aire, mato moscas, pero cada vez un poco menos. Hace un par de semanas conseguí coger un objeto que me lanzaron sin verlo, calculando que me lo habían lanzado, cuando más o menos debía estar aquí. Entonces, bueno, son pequeños avances, pero ya que no voy a volver a recuperar el campo visual, por lo menos saber vivir en el campo visual que tengo ahora mismo, y yo lo llamo desarrollar como superpoderes para saber que existe un mundo que yo no lo estoy viendo, pero sigue estando ahí. Bueno, y respecto al vóley, que es lo que yo más puedo comparar, porque es lo que más practiqué antes del daño cerebral durante muchos años. Ahora he vuelto a intentar jugar y, bueno, puedo jugar de aquella manera, pero al intentar, si una bola me viene alta, al intentar girarme y mirar hacia arriba, me caigo, dejo de ver, no puedo. Entonces, bueno, he probado a jugar también en CEADA, como nos lo dan todo el deporte maravillosamente, pues con una pelota diferente, con más colores además, para que todos podamos verla y seguirla bien, y con una red bajita para que no tengamos que levantar mucho la cabeza los que no podamos. Y pues volví a jugar realmente al vóley aquí hace como un mes o así, y lo disfruté muchísimo, aunque no fuera de la forma en la que jugaba antes. Pero bueno, para que me entiendas, también tengo 41 años y tampoco podría jugar como con 20, así que pero lo disfruté mucho. Creo que tengo alguna cosilla más para terminar. Sí, quería hablar también un poco de las pegas y los handicaps que te puedes encontrar a la hora de querer hacer deporte, como son las adaptaciones de las clases grupales en los polideportivos, porque yo estoy segura de que todos los técnicos y todos los monitores que hay en los polideportivos tienen mucha voluntad de querer que todos podamos practicar deporte, pero no tienen formación y no tienen los conocimientos para hacerlo. Y entonces, bueno, es una
cosa que yo he hecho en falta y todos mis compañeros de deporte de la fundación también. Y por suerte, pues tenemos la fundación, bueno, que además ellos enseñan también a técnicos en los polideportivos a que cuando vaya alguien que tenga daño cerebral puedan adaptarle la actividad. También, bueno, otra de mis secuelas invisibles, que ya me están molestando mucho porque llevo mucho tiempo de pie y en tensión, es el cuello a nivel muscular. Tengo muchos dolores del cuello desde la primera vez que me operaron por la craniotomía aquí en el cuello, que además me la hicieron 3 veces en 7 meses y está muy, muy tocado. Me explicaron hace poco, por fin, Antonio, el médico de aquí de CEADAC, por qué me pasa esto del cuello y es, bueno, básicamente porque al acceder a la cirugía parte de mi soporte muscular del cuello ha desaparecido para poder llegar hasta el cerebelo y entonces pues ahora mi cuello se sujeta con la mitad de fuerza que antes y se carga muchísimo y me duele muchísimo, acaba derivando en contracturas, dolores de cabeza y al final todo pues también influye en que mi vista empeore porque me fatiga más y todo, bueno, al final todo es como un círculo vicioso. Eh, Además, también, bueno, la información que hay al respecto para los propios usuarios, deportistas, respecto a las formas de acceder al deporte adaptado, y no solo para nosotros, sino también para la familia, porque, bueno, yo, por suerte, ahora mismo soy autónoma físicamente, pero mucha gente que no lo es depende de alguien que le pueda llevar al polideportivo o al centro de rehabilitación o al centro deportivo y no hay suficiente información pública, digamos, para el entorno y para las familias y la gente que tiene que proporcionar esa actividad al deportista. Y por último, bueno, esto creo que ya lo he dicho, las secuelas se agravan con el cansancio muchísimo. A mí se me descontrola la vista, se me descontrola la cabeza, me apago, los estímulos. Yo hasta hace un mes no era capaz de entrar en un centro comercial sin agobiarme del desgaste energético que me provocaba a nivel visual, porque yo una de las primeras cosas que le dije a la terapeuta, a la optometrista cuando iba a terapia visual, intentando explicarle lo que yo sentía, lo que os he comentado antes de la lectura en la cartera y todo esto, pues además yo le decía, es que no entiendo el mundo, ¿no? Voy por el mundo como perdida, porque hay como demasiados estímulos, demasiada información y mi cerebro no es capaz de separarlos. Y, no, por ejemplo, yo voy a un supermercado muy grande y hay tantas cosas, tantas luces, tantos colores, es todo tan grande que yo no sé si estoy mirando una lata de tomate frito o estoy mirando un champú del pelo. Entonces tengo que ir como, no soy capaz de ver las cosas, de interpretar las cosas cuando las veo de golpe, ¿no? Es como ir muy poco a poco objeto por objeto, esto es esto, más, y luego leer los precios de todo y lo que es cada cosa. Y es para mí extremadamente, cognitivamente, súper fatigante, hasta el punto de que cuando paso un par de horas en esa situación, porque al final pues tienes que ir a comprar esto, tienes que ir a hacer lo otro, si alguien viene a recogerme, me siento como salvada y ya le llegué a decir a mi pareja hace poco cuando llegó en ese momento, yo le dije, yo ya no puedo pensar más, yo me voy a agarrar a ti y donde vayas voy, o sea, yo me he apagado, ya no puedo más, estoy tan hiperestimulada y tan agotada que no puedo más. Y eso es súper invisible también, porque es que llego a ir como atontada por el centro comercial. El otro día me decía una compañera en un taller, es que la gente llega a pensar que estás borracho, que te y es como, no, simplemente es que no puedo interpretar el mundo y me agota interpretar el mundo.
me han dado estas gafas de superpoderes en terapia visual. Bueno, yo soy muy miope, ahora llevo lentillas. Y entonces, bueno, me están haciendo una prueba. Veis que aquí hay 2 trozos de celo. Yo pensé que era al principio un placebo, porque me dijeron, tú póntelo y en una semana me dices qué tal. Y yo pensé, seguro que es un placebo, porque al final son 2 trozos de celo pegados. No tiene cristal la gafa porque yo llevo las lentillas puestas. Y la explicación me dijeron que es para poder quitarme ruido visual, para no tener ese agobio de tener tantos estímulos y de no poder separar la información visual que yo tengo. Entonces, bueno, la explicación que yo entendía así de forma corta es que por nuestros ojos pasan muchísimas vías de información visual, cada una hace lo suyo, y la que pasa por esta zona más nasal es la encargada de sobreinterpretar el mundo, digamos, y con esto lo que hacen es como taparme un poco esas vías para que yo pueda quitar ruido visual y como separar un poco esa información al tapar justo estas zonas de aquí del globo ocular y eliminar esas vías de información, digamos, para no sobrecargar mi cerebro con esa información que me está agotando y no me está ayudando. Y bueno, lo último, esto ya lo voy a leer porque ya no me ha dado tiempo a hacer mis notas gigantes y lo escribí en un desvelo esta noche. Pero creo que es, bueno, importante. Bueno, pues esto es como una reflexión final de todas las que hago a lo largo del día. El daño cerebral invisible no necesita ayudas sociales, es una ironía, porque no existe. No es discapacitante, no es incapacitante, porque no se puede ver y no se puede medir. No es que no se vea, ni no, o sea, no es que al no verse no exista, sino es que no tomamos conciencia de él porque no es algo para lo que estemos informados. ¿Cómo se mide algo que no podemos ver para poder evaluarlo y decirte si tienes una incapacidad, si tienes una discapacidad o en qué grado la tienes o para qué eres, en qué puedes trabajar y no solo en qué tareas, sino durante cuánto tiempo? Porque yo ahora mismo, si consiguiera trabajar en algo muy demandante cognitivamente, podría trabajar 2 horas seguidas, descansar, trabajar otras 2 horas, pero yo no podría trabajar 8 horas seguidas porque empezarían a salir todas las secuelas, me agotaría y no podría hacer bien las cosas y sería un sufrimiento continuo y una pérdida de tiempo además para hacer ese trabajo. Eh, eh, entonces, haciendo que se tenga eh, ah, ¿cómo se puede medir lo que no se ve? Para mí se puede medir, aunque sea muy difícil de conseguir, haciendo que se tenga en cuenta. Con la ayuda de profesionales, de afectados y de su entorno más cercano, hay profesionales como Belén en el ámbito de la justicia, como la Fundación Segunda Parte, bueno, esta camiseta es de la Fundación, en el ámbito del deporte, que tienen en cuenta el daño cerebral invisible y cada vez necesitamos más profesionales de más ámbito que puedan investigar
acerca del daño cerebral invisible y cómo afecta en la sociedad y en la vida de las personas que lo padecemos a diario. Para que, todo esto para que algún día hayamos conseguido normalizar y poder integrar el daño cerebral invisible en nuestra vida cotidiana a nivel médico y a nivel colectivo para que sea algo que todo el mundo podamos llegar a conocer. Sí. Simplemente para que todos tengamos en cuenta que existe sin hacer prejuicios. Como para finalizar, se me ocurrió el símil hace poco leyendo el libro del Principito. No sé si lo conocéis o lo habéis leído. El libro empieza con una imagen de, pidiéndole al Principito. Él dibuja le encanta el arte y él dibuja le piden que dibuje le piden que haga un dibujo, él dibuja una boa comiéndose un elefante. No sé si lo habéis visto o tenéis ese dibujo en mente. Sí, sí. Sí. Y él dibuja la silueta de lo que parece un sombrero, pero para él es una boa que tiene dentro un elefante. Y entonces cuando pregunta a la gente qué es su dibujo, todo el mundo le dice que obviamente es un sombrero. Y él no es capaz de entender cómo nadie se da cuenta de que eso no es un sombrero, sino de que es una boa comiéndose un elefante. Y entonces, la famosa frase del Principito, que si habéis leído el libro, si no también, os sonará, lo realmente importante es invisible para los ojos, como lo era el elefante para el Principito, que es como nuestro daño cerebral invisible, ¿no? Es importante, pero parece un sombrero. Pues nada, muchas gracias, espero ver. Vale, por internet nada, básicamente lo que son todo mensajes de que están súper encantados y me piden que te transmita. Soraya nos dice, me gustaría que le transmitierais mi agradecimiento y avalar tu valor y constancia. Eres un ejemplo de superación, gracias por esta visión en primera persona. Luego tenemos a Sara Aillón, que ella también tiene daño cerebral y nos comenta, por si te puede servir, que si conoces el Brain Ball, que dice que a ella le está ayudando mucho con la heminegligencia. ¿Brain Ball? Brain Ball, sí, brain de cerebro y ball de bola. Y por último, Beatriz Martín te pregunta, me gustaría preguntarte qué es lo que más te ha costado y dónde has encontrado más ayuda. Lo que más te ha costado y dónde has encontrado más ayuda. Pues lo que más me costó al principio, en las primeras cirugías, era que, por suerte, no tenía nadie cerca que le hubiera pasado algo similar y entonces no tenía lo que tengo aquí ahora, este entorno de entendimiento y seguridad, porque eso, en mi familia ni en mi entorno cercano, por suerte había nadie a quien le pasara. Entonces, pues nadie entendía que lo cansada que estaba, que no podía ser la persona que era antes ni como era antes, porque no podía hacer las cosas igual, que me costaba ducharme porque me mareaba entrar en la ducha, salir de la ducha, que no podía comer como antes porque me sentaba mal comer, ¿no? Entonces, como toda esa falta de desahogo es lo que más me costó, más que el dolor físico, más que los vómitos, más que esa parte psicológica era la que más me costaba. Y después, el año pasado,
cuando yo llevaba ya, 3 años de operaciones, rehabilitación, tratamientos, duelo, como comentaba ya antes, y yo estaba ya con la maleta medio hecha para volver a Edimburgo, me diagnostican el segundo tumor, no me puedo ir, y esa segunda cirugía, que además me dejó unas secuelas para mí mucho más incapacitantes, las que os he contado relacionadas con la visión sobre todo, me costó mucho aceptar esa última cirugía, me costó mucho aceptar venir a CEADAC, pese a la suerte que soy consciente que es venir a CEADAC, porque para mí era como volver a la casilla de partida otra vez, pero encima con unas secuelas peores, con 5 años más en el cuerpo y otra vez sin poder volver a trabajar, que era un poco mi obsesión. No por esta cosa de la productividad y todo esto tan mareante que tenemos ahora en la cabeza metido, sino porque soy una persona inquieta y activa y me quería hacer cosas. Y bueno, lo que más me ha ayudado, venir aquí me ha ayudado un montón, el entorno, la familia, los amigos. Yo estuve haciendo por otros temas terapia psicológica cuando vivía fuera de España. Todas las herramientas que tenía de esa terapia me ayudaron mucho también el primer año, en 2021 y 2022. Las herramientas ya se me agotaron con la última cirugía. Aquí me están ayudando mucho. Y bueno, y el deporte también, porque al final es algo que yo he tenido siempre como una forma de ocio y me está ayudando mucho también.